Don Patricio Velázquez, nuestro abogado secretario, va a dar cuenta de los documentos llegados a la comisión, don Patricio. Gracias, señor presidente. Se ha recibido para esta sesión los siguientes documentos. Primero, oficio de su excelencia el presidente de la República, haciendo presente urgencia de discusión inmediata para el proyecto que tenemos en tabla en esta sesión. También un proyecto iniciado en moción que modifica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional para establecer un plazo de 30 días corridos para dar respuesta a los oficios de fiscalización. También tenemos un correo electrónico recibido de la señora María Jazmín Rodríguez, ella es la subdirectora jurídica de la Dirección General de Aduanas, por el cual señala una explicación que probablemente va de forma personal, ¿cierto?, en relación con un comentario del Ministerio Público en orden a cambiar en el artículo 189, inciso cuarto, la frase pagar una suma no superior a su valor, una suma no superior a su vez al valor aduanero. Es que es la norma que permite a la Dirección de Aduanas no ejercer, no presentar denuncia ni querella, una facultad, digamos, en el caso de que la persona que está involucrada en el contrabando ofrece pagar una suma no superior a una vez el valor aduanero de las mercancías. Entonces ellos hacen una aclaración que la mandan por escrito, pero que probablemente va a explicar ahora de forma directa. ¿Lo podemos tomar ahí como indicación? Es que sería justamente para no hacer indicaciones. Sí. Oficio del Ministerio de Justicia referido al cronograma y estado de avance de la implementación de la ley sobre entrevistas videograbadas. Oficio reservado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos referido a glosa 8 al programa 1 del Servicio Nacional de Menores correspondiente al mes de julio de 2023. La señora o señores diputados que deseen obtener este documento, que es una obligación de este servicio, por favor nos indica Secretaría, nosotros la entregaremos. Oficio de la directora María Consuelo Contreras del Instituto Nacional de Derechos Humanos, envía primer informe de gastos, actividades y programas del Instituto Nacional de Derechos Humanos correspondiente al trimestre de enero-marzo de 2023 de acuerdo a lo establecido en la Ley de Presupuesto del año en curso, como también el trimestre de abril-junio del año 2023 de acuerdo a lo establecido en la Ley de Presupuesto del año 2023. Oficio reservado del Director Nacional Subrogante del Servicio Nacional de Menores, referido a glosa 8 al programa 1 de la Ley de Presupuesto, lo mismo también, tratándose de oficio reservado para los efectos de que lo soliciten en la Secretaría. Correo electrónico a la Subsecretaría del Interior, confirmando la asistencia del señor Manuel Monsalve, subsecretario del Interior, y también de la señora María Jazmín Rodríguez Callejas, que es su directora jurídica del Servicio Nacional de Aduana, acompañada de las asesoras Camila Barros y María Fernanda Astudillo, y la señorita Patricia Araya también. Eso sería todo, señor presidente. Muchas gracias, subsecretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Diputada Giles. Gracias, señor presidente. Quisiera pedirle a la Secretaría si pudiera hacerme llegar el oficio reservado de Perfecto. Ministerio de Desarrollo Social. ¿Cómo se pide entonces? Muchas gracias, diputada. Hoy yo quería pedir la autorización de la comisión para que participara María Jazmín en representación del Servicio Nacional de Aduanas, ya que no está la directora, que ha sido invitada. Y lo mismo, en tanto llega el subsecretario, poder pedir que la Camila pueda acompañarnos durante la tramitación, si estamos todos de acuerdo. ¿Estamos todos de acuerdo? Por favor, Camila, porque el subsecretario nos plantea que viene un poco atrasado. Camila Barros. Camila, ¿usted es asesora del Ministerio? Sí, po. ¿Pero cuál es el cargo? Asesora legislativa, muy bien. Entonces, la presente sesión número 123 ha sido citada con el propósito de proceder a votar en particular hasta total despacho el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de incluir en el delito de contrabando el ingreso o extracción de dinero del territorio nacional en las condiciones que indica boletín número 15.252-07, que está calificado con discusión inmediata. Ya lo señalábamos que viene el subsecretario y agradecemos la presencia también de Camila Barros, de María Fernanda Astudillo y Patricia Araya por el Ministerio del Interior, y también a María Jazmín Rodríguez, que es subdirectora jurídica del Servicio Nacional de Aduanas. Este es un proyecto que discutimos en general en la sesión anterior y respecto del cual vamos a proceder a su votación en particular. Existen indicaciones del diputado Benavente, don Gustavo,
Y también una indicación que hemos ingresado hace poquito, que va a traer las copias Gustavo Benavente, en particular un poco lo que decía en relación con la iniciativa en la investigación del Ministerio Público. Entonces vamos a proceder a la discusión y votación en particular. En el 7 tengo una indicación yo, que es la página... Es 11 del comparado. ¿Sí? Ok. Señor presidente, el texto del proyecto aprobado por el Senado tiene su artículo primero. Está compuesto por artículo primero, segundo y tercero. El primero es el más extenso, es que modifica la ordenanza de aduanas. El artículo segundo modifica la ley de unidad de análisis financiero y el artículo tercero modifica el Código Procesal Penal, que son más breves. Entonces el artículo que tiene más propuestas de modificaciones es el artículo primero, que tiene 7 propuestas de modificaciones. Entonces el encabezado señala: introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto con fuerza de ley número 30, promulgado el año 2004 y publicado el año 2005 del Ministerio de Hacienda, que aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley número 213 de 1953 del Ministerio de Hacienda sobre ordenanza de aduanas. Número 1, agrega en el inciso segundo del artículo 168 la siguiente oración final. Tenemos que el artículo 168 establece que las infracciones a las disposiciones de la presente ordenanza o de otras de orden tributario, cuyo cumplimiento y fiscalización corresponde al servicio de aduanas, pueden ser de carácter reglamentario o constituidas de delito. Incurrirá en el delito de contrabando el que introduzca al territorio nacional o extraiga de él mercancías cuya importación y exportación respectivamente se encuentren prohibidas. Y luego continúa definiendo el delito de contrabando. El proyecto lo que hace es agregar en el inciso segundo del artículo que acabo de leer, este inciso, la siguiente oración final. Será siempre mercancía de importación o exportación prohibida aquella de procedencia ilícita, ya sea porque fue obtenida o generada a través de la perpetración de un delito o porque fue utilizada como instrumento en su perpetración, siempre que los hechos sean constitutivos de delito en Chile, independientemente de haber sido cometido el delito en territorio nacional o extranjero, vinculando por lo tanto la importación y exportación a que fue generada a través de perpetración de un delito o fue utilizada como instrumento para la perpetración de un delito, señor presidente. Muchas gracias. Bueno, lo discutimos y lo analizamos en la discusión en general, este artículo en particular. No sé si hay alguna pregunta por parte de las o los miembros de la comisión. Diputado Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. Quería hacer referencia que acabo de ingresar una indicación, y perdonen lo encima de esto, pero quería comentar un poco cuál es la intención detrás de esta. Porque lo que pudimos observar esto tiene que ver exclusivamente con el artículo primero. Lo que pudimos observar es que se subsumen dentro de esta figura dos conductas que creo que son distintas. Por un lado, el contrabando, el ingreso, extracción de dineros del territorio nacional cuando esos dineros fueron obtenidos por medio de alguna conducta ilícita. Hablemos robo, hablemos cualquier tipo de ilícito que termine generando un beneficio económico, y esa plata pretende llevarse fuera del territorio nacional, o bien el delito ha sido cometido en el extranjero y está intentando internarse en el territorio nacional. Y otra conducta distinta, que también es ilegal, ojo, hay que tenerlo en consideración, es pasar por la frontera una cantidad de dinero superior a la que se establece en la normativa de aduana sin declararla, ¿ya? O sea, es dinero que ha sido obtenido lícitamente, pero que se ingresa al país sin informarse, superándose la norma. Entiendo que la norma lo que establece son $10.000. Sí. Entonces, estamos hablando, o sea, por lo menos a criterio mío, no sé qué pensarán ustedes, pero a criterio mío estamos hablando de dos conductas que son ilícitas, pero cuya gravedad es distinta. Porque en un caso estamos hablando de crimen organizado, estamos hablando de delitos que pueden estar vinculados con narcotráfico, pueden estar vinculados con sicariato, con un montón de cosas muy complejas. Y por el otro lado es una persona que, reitero, es un ilícito, tiene que sancionarse, pero estamos hablando de un ilícito tributario, podríamos decir, porque no se está declarando un dinero que se está ingresando dentro del país o se está sacando del país con la intención de evadir algún impuesto o algún arancel que hubiera que pagar.
De nuevo, insisto, estamos hablando en ambos casos de conductas que son ilícitas, pero que creo que la pena no es analogable. O sea, no podemos sancionar de la misma forma a quien está moviendo platas de un país a otro que han sido obtenidas por el asesinato por premio recompensa a otra persona, que a alguien que dice, pucha, no quiero pagar un impuesto, que, insisto, es ilegal, hay que sancionarlo, pero con penas distintas, y por lo mismo yo no lo trataría con la misma severidad, quizás el concepto, o más bien yo insistiría en el punto de que esto tiene que tratarse de forma separada. Entonces lo que planteo en esa indicación es que se saque de esta figura esa conducta en particular, y quizás si es que está la voluntad de la comisión, que lo tratemos en una norma separada con una sanción distinta que sea de una gravedad, evidentemente una severidad que se ajuste a la gravedad de lo que se está produciendo ahí, que como digo es un ilícito tributario. Gracias. ¿Y la indicación la tiene? Súper. ¿Y qué dice la indicación? ¿Está? ¿Puede leer la secretaria? Sí. Gracias, por favor. gracias, presidente. Don Luis Fernando Sánchez incorpora la siguiente indicación al artículo 1 del proyecto, en el numeral segundo del artículo 1. En el numeral segundo. Del artículo 1, es el número 2. El 168 bis. Que incorpora un artículo, un nuevo artículo 168 bis. Sí, disculpe. Sí. Muchas gracias, presidente. Disculpe. Lo que estamos haciendo aquí en esta indicación son dos cosas. En primer lugar, en el numeral segundo del artículo 1 del proyecto de ley, que lo que hace ese numeral segundo es incorporar un nuevo numeral 168 bis, Sí. lo que buscamos es suprimir la expresión, abre comillas, o sin informar de ello o falseando dicha información al servicio de aduanas de conformidad a lo dispuesto en el artículo 4 de la ley 19.913. Y se incorpora además un nuevo artículo 168 ter, que esto no lo había mencionado antes, disculpe, presidente, es una figura agravada del ilícito que se está señalando en el artículo 168 bis, que es que la pena señalada en el artículo anterior se aplicará en su máximo si el dinero de cualquier denominación en efectivo o en instrumentos negociables al portador fue obtenido o generado a través de la perpetración de un delito. Ok. Si le parece, diputado, porque claro, su indicación dice relación con el número 2 del texto aprobado por el Senado, que está en la página 2. Entonces, si podemos sancionar o votar el número 1 que está en la página 1 del comparado, y luego vemos las indicaciones. Entonces vamos a ver el número 1, será siempre mercancía de importación, exportación, como bien decía don Patricio, prohibida aquella de procedencia ilícita, ya sea porque fue obtenida o generada a través de la perpetración de un delito o porque fue utilizada como instrumento en su perpetración, siempre que los hechos sean constituidos de delito en Chile, independientemente de haber sido cometido el delito en territorio nacional o en el extranjero. Entonces vamos a proceder a votar entonces el número 1, que incorpora un nuevo inciso segundo en el artículo 168 del DFL número 30. Bien, presidente. En votación. En votación. Lo tuyo viene ahora. Sí, no importa. Estas son de la unidad. Lo tuyo viene ahora, en el 2. ¿Vamos a votar el 1? Ya. Don Jorge Alessandri no se encuentra. Don Gustavo Benavente, numeral 1 del artículo 1, por favor. A favor. A favor. Don Miguel Ángel Calisto no está. Doña Caro Carlos tampoco. Doña Camila no está. Don Marcos y la Vaca. A favor, don Marcos. Doña Pamela Giles. Por la afirmativa. A favor también. Don Andrés Longton. A favor. Doña Catalina Pérez. A favor. Don Luis Sánchez. A favor. A favor. Don Leonardo Soto. A favor. Don Raúl Levia, presidente de la comisión. A favor, señor presidente. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 0. 8, 0, 0. Se aprueba entonces el agregar en el inciso segundo del artículo 168 la oración final. A continuación, en la página número 2 del comparado, el texto aprobado por el Senado incorpora un artículo 168 bis nuevo.
del siguiente tenor. Artículo 168 bis, se incurre también en el delito de contrabando el que introduzca en el territorio nacional o extraiga de él dinero de cualquier denominación, en efectivo o en instrumentos negociables al portador por cualquier lugar o paso no habilitado o sin informar de ello, o falseando dicha información al servicio de aduanas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la ley número 19.913, por un monto que exceda los $10.000 de Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas. Al momento de la detección del delito, el Servicio Nacional de Aduanas deberá retener la totalidad del dinero en efectivo, los instrumentos negociables al portador, debiendo ejercer la acción penal de inmediato. El dinero incautado deberá ser puesto a disposición del Ministerio Público mediante su entrega material a las policías, quien lo conservará bajo su custodia. En estos casos, el Ministerio Público podrá ejercer excepcionalmente el principio de oportunidad previsto en el artículo 170 del Código Procesal Penal en las siguientes circunstancias: que el infractor haya desconocido la ilicitud del hecho, siempre que el error haya sido invencible, y letra B, cuando el dinero en efectivo e instrumentos negociables al portador no exceda de $500 de Estados Unidos de América o su equivalente al valor consignado en el inciso primero. Respecto de este tema existe la indicación del guarismo 500 o 1000 de la letra B del diputado Gustavo Benavente, pero antes tenemos la indicación que anunciaba el diputado Fernando Sánchez, a quien le ofrezco la palabra respecto a su indicación, Fernando. Muchas gracias, presidente. Mire, como señalaba, mi indicación en su parte más relevante, me atrevería a decir que es el punto 1 de la indicación. Lo único que busca es una cuestión que en cierto sentido hay larga jurisprudencia incluso del Tribunal Constitucional en materia penal, de que evidentemente hay algo que nuestra institucionalidad resguarda, que es la proporcionalidad de las penas, ¿ya? Y considerando la necesidad de que exista esa proporcionalidad cuando existen dos conductas que son distintas, que se están subsumiendo dentro de una misma pena, dentro de una misma sanción, uno tiene que hacerse la pregunta de si se está cumpliendo con esa proporcionalidad cuando aquí tenemos dos conductas. Por un lado, la participación en asociaciones ilícitas donde se obtuviera un beneficio económico y ese beneficio económico se pretendiera en el fondo sacar del país, o bien estas conductas ilícitas se realizaran en el extranjero y el fruto de esas ganancias se pretendiera internar en el país, muy probablemente para seguir perpetrando otros ilícitos. Estaríamos hablando de cierta forma aquí de una pena que es accesoria a una conducta ilícita, que es accesoria a otro delito principal, que es el de sicariato, podría ser el de narcotráfico, el de asociación ilícita para la comisión de esos fines, y en un segundo lugar, en una segunda categoría de forma distinta, estaríamos hablando de alguien que ilegalmente, y quiero insistir en eso para que no se crea que de cierta forma estoy tratando de blanquear una conducta que es objetivamente un ilícito y tiene sanciones y puede ser razonable que las agravemos, que es internar al país o sacar del país cantidades de dinero superiores a $10.000 norteamericanos sin informarlo a aduanas y sin pagar los impuestos correspondientes. Ahí estamos hablando de un ilícito tributario, estamos hablando de una conducta ilegal porque de cierta forma se está pasando a llevar o se está generando un perjuicio para el fisco al no declarar una conducta que está grabada con un impuesto específico. Entonces eso es lo que justifica la aplicación de esa sanción y evidentemente si lo que queremos es desincentivar ese tipo de conducta, yo creo que es relevante que existan sanciones. Personalmente creo que tiene que ser una sanción de multa, especialmente si hemos discutido aquí tantas veces de lo colapsadas que están las cárceles y en el fondo sí podemos revisar conductas que pueden desincentivarse lisa y llanamente por una sanción económica. Pero creo que son conductas de una gravedad distinta, donde el bien jurídico que se está afectando son distintos. En una primera categoría entramos dentro de un entramado de delitos distintos, donde el bien jurídico que se está resguardando sin duda es la vida, el orden público, la seguridad de la gente, y por el otro lado un perjuicio fiscal, el patrimonio del fisco. Son cosas que evidentemente son distintas. Creo que para darle la seriedad que merece este debate tienen que ser tratados en normas que son distintas y donde la naturaleza de la pena sea de una categoría distinta, y creo que no contribuye a
a esa fineza de cierta forma en el análisis, en la discusión que debemos tener en este tipo de temas, el que lo tratemos como una misma cosa, cuando yo creo que podemos estar de acuerdo que no lo son. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sánchez. Se ofrece la palabra al Ejecutivo. Camila, por favor. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, manifestar al diputado Sánchez que efectivamente el artículo 168 lo que hace es tipificar el contrabando de dinero, que es la idea, digamos, como original de la moción y que es parte de el acuerdo, digamos, entre el Ejecutivo y el Congreso respecto de la agenda de seguridad. En ese sentido, efectivamente, lo que quiere hacer la conducta es que esto ya no sea una sanción administrativa, o sea, en el fondo que se pague una multa, sino que más bien que sea constitutiva de un delito dependiendo de el monto, digamos, de la mercancía, igual que como se sanciona, digamos, el resto de los delitos. Nosotros no tenemos inconveniente en la idea que manifiesta el diputado en el sentido de poder agravar la pena en el contrabando de dinero cuando efectivamente lo que excede los $10.000 y el dinero en general que se ingresa sea producto de la comisión de un delito. Evidentemente encontramos que estamos en una situación más grave y que no habría inconveniente, digamos, en aplicar una pena más elevada. No me quedó muy claro si es que es aplicar el máximo o de la pena o el máximo. No tendríamos inconveniente en esa modificación, pero manteniendo, digamos, el artículo 168 bis como está y haciendo, digamos, incorporando quizá en un inciso, digamos, posterior la grabación de esta conducta. No sé si Jazmín quiere agregar algo. El Servicio Nacional de Aduanas y luego la diputada Pamela Giles. Diputada Giles, disculpe, María Jamil. Sí, presidente, yo no puedo dejar pasar que cuando nosotros entregamos la votación, la unanimidad para que pueda una asesora reemplazar en la práctica a un subsecretario que no ha llegado a la hora, cuestión que no es mi problema, sino del subsecretario, lo hacemos en la buena voluntad de que las opiniones que se van a emitir por parte de una persona que está reemplazando son eminentemente técnicas. Y la asesora acaba de señalar algo que es, primero, una falta a la verdad, una mentira, para ser clara, y en segundo lugar, una inexactitud política, y por lo tanto una opinión política que me parece que es inaceptable en los términos en que accedimos a que ella pudiera estar en esta mesa. Y esto es que, presidente, no hay ningún acuerdo, no existe ningún acuerdo entre esa subsecretaría o ese ministerio y el Congreso Nacional. Lo que existe es un acuerdo entre tres particulares, un señor Mirosevic, un señor Coloma, que en su condición de particulares se reunieron con la ministra Toá e hicieron una lista de supermercado a la cual, usando toda la fuerza del Estado a través de los medios de comunicación, la llamaron un fast track de seguridad. Pero esa lista de supermercado no compromete en absoluto a esta Cámara ni al Senado de la República. No ha habido compromiso alguno asumido por el pueblo soberano a través de la representación que tiene en esta Cámara de ese llamado acuerdo. Entonces, presidente, yo le pediría que retiráramos en lo posible del acta la afirmación que hace una asesora en términos de que existe un acuerdo, porque no hay tal acuerdo. Hay entre nosotros personas que podrán querer que ese acuerdo exista, que podrán llamarlo acuerdo, pero en la realidad solo existe una lista de supermercado elaborada por tres personas que no constituye compromiso alguno de parte de esta Cámara. Entonces a mí me parece inaceptable que en el trabajo legislativo venga un asesor a esta comisión a afirmar que existe un acuerdo que no existe. Muchas gracias, diputada. Entendiendo que las consideraciones están hechas en función de lo que públicamente, pero no por el Congreso Nacional, se trató como un acuerdo, yo creo que se hizo el punto. Muchas gracias, Camila, muchas gracias, diputada. Le ofrezco la palabra al Servicio Nacional de Aduanas.
Gracias, señor presidente, por su intermedio. Hacer algunos comentarios respecto de lo que señala el diputado Sánchez. En primer lugar, establecer que el dinero cuando ingresa al país o cuando sale del país no tributa respecto de la tributación que se debe efectuar a aduana. ¿Sí? ¿Sigo? Ya. En frontera, ¿ya? El dinero no tributa ni al ingreso ni a la salida, ¿ya? Otra cosa distinta es que tenga una tributación dentro del mercado interno para efectos de renta o de otras cosas, pero en lo que a nosotros concierne respecto del Servicio Nacional de Aduana, nosotros no cobramos tributo respecto del ingreso o salida de dinero en efectivo, ¿ya? Eso por una parte. Sin embargo, tal como ha señalado la asesora y como lo ha dicho el diputado Sánchez, sí existirían procedencias de ese dinero que podrían ser distintas. O sea, efectivamente alguien podría no declarar el ingreso de dinero simplemente para beneficiarse con un efecto en la tributación interna del país o porque ese dinero sea producto de un ilícito de mayor gravedad en el extranjero o para financiar lavado de activos, delitos terroristas u otros ya de mayor gravedad dentro del país. Efectivamente esa diferencia existe, sin embargo va a haber contrabando para nosotros, especialmente como aduana, salvo que establezcan otra cosa, en cualquier no declaración del dinero, ¿ya? Independiente de cuáles sean sus objetivos, porque ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Denunciar. Es el Ministerio Público quien va a tener la finalidad de investigar el origen de esos dineros o el motivo por el cual ingresa al país. Y ahí entonces va a haber un concurso de delitos. Cuando eso se judicialice, lo más probable es que va a haber un concurso de delitos porque va a haber contrabando, va a haber delitos tributarios y en ese caso se aplicará las penas. Sin embargo, estamos de acuerdo con lo que señala la asesora, que dado que en ese caso existe un tramo de pena en el proyecto que iría desde el presidio menor en su grado máximo al presidio mayor en su grado mínimo, que se estableciera que el juez solo puede aplicar la pena más alta. En el caso de que el delito se compruebe que es en beneficio de un lavado de activos, de financiamiento terrorista o alguna otra situación de mayor gravedad. Gracias. Entonces, entiendo lo que plantea es que independiente de la calificación del delito que realiza el Ministerio Público y la investigación que lleva adelante, que obviamente puede haber un concurso aparente o real de muchos tipos penales, lo que se pretende aquí es sancionar única y exclusivamente el ingreso. Y la ley de lavado de activos será a cargo de efectivamente sancionar los temas de ingreso-salida y la ley antiterrorista, en su oportunidad, o la actual o la que siga, sancionará debidamente ese otro tipo penal base a la internación de dinero. Esa opinión tengo yo. ¿Se ofrece la palabra, diputado Longton? Muchas gracias, presidente. A mí me hace sentido lo que dice... ¿Cuál es su nombre, perdón? María Jazmín. María Jazmín. Dice María Jazmín de Aduana, y en concordancia con lo que dice Luis Fernando, porque uno revisando el proyecto, claro, llama la atención de que una conducta que podría ser menos grave desde el punto de vista de su intencionalidad o desde la perpetración del mismo acto, que es traspasar plata, o sea, pasar mayor cantidad de dinero del permitido por la ley, que no tenga como objetivo una finalidad que tenga el contrabando de dinero o el crimen organizado o el narcotráfico tenga la misma pena que el simple hecho de pasar plata quizás por una causa distinta, que es cometer un delito a posteriori. Entonces, a mí me parece que tiene lógica el que se le aplique el máximo de la pena en el caso de que ocurra que esta plata sea para cometer un delito de mayor envergadura que tiene que ver con el crimen organizado y el narcotráfico, para dar dos ejemplos, y eso automáticamente establecería que para los otros casos se aplicaría una pena distinta. Entiendo yo eso, ¿no es cierto? Eso dentro del tramo, obvio, siempre dentro del tramo, pero siempre en los casos más graves que tengan como finalidad cometer un delito
distinto al traspasar una cantidad de dinero, por ejemplo, que tenga origen en el narcotráfico, crimen organizado, lavado de activos, etcétera, se le aplique el máximo de la pena. Eso a mí me hace sentido porque son con dos conductas totalmente distintas desde el punto de vista del reproche penal que deben tener. Y respecto a la intencionalidad de pasar determinada plata, yo puedo pasar, yo sé que está la excepcionalidad del principio de oportunidad por error, pero muchas veces esas dos hipótesis van a ser difíciles de demostrar. Y yo creo que esa laxitud tiene que existir tanto para el Ministerio Público como para el juez al momento de aplicar la pena. Así que me parece que tiene sentido, presidente, y aprovecho también de solicitar una modificación de forma a la redacción del 168 bis, en la parte que después que dice coma, por cualquier lugar o paso no habilitado. Ahí yo creo que tiene que ir un punto y coma, porque pareciera ser que todo lo que tiene que ver con el dinero que ingrese por paso lugar, por cualquier lugar o paso no habilitado, tiene que ser ante el Servicio Nacional de Aduana. Hay un tema de redacción ahí que podría quedar mejor, porque dejamos las dos situaciones del Servicio Nacional de Aduana aparte, es decir, sin informar de ello o falseando dicha información al Servicio Nacional de Aduana. Y lo otro, hasta habilitado, ponemos un punto y coma para diferenciar las dos situaciones. Eso por un tema de redacción, para que quede para que no se entienda que son conjunciones copulativas, claro, sucesivas. Y que son siempre ante el Servicio Nacional de Aduana, porque cuando uno ingresa por paso no habilitado, obviamente que no es ante el Servicio Nacional de Aduana, pero para que quede claro la redacción. Eso. Gracias, estoy de acuerdo con eso, la Secretaría lo puede corregir. Y yo le quería proponer al diputado Sánchez, había consideración, diputado, que existe concordancia en orden a penalizar de una manera más agravada si este dinero o instrumentos negociables fue generado o obtenido a través de interpretación de un delito, el incorporarlo como inciso segundo nuevo. Claro, como 168 ter, incorporarlo como 160, como inciso segundo nuevo, pasando el actual a ser tercero, cuarto, quinto y sexto. Entonces solo tomaría yo, y es una propuesta que le quiero hacer, el bis, porque el 1 está claro que la definición, tal como compartía el diputado Longton, decía el Servicio Nacional de Aduana, estaba de acuerdo Camila, en mantenerlo tal cual, pero sí, diputado Sánchez, en incorporar un inciso segundo a este artículo 168 bis, que establezca la calificación de la pena, que la pena señalada en el artículo anterior se aplicará en el inciso anterior, en este caso, se aplicará en su grado máximo si el dinero de cualquier denominación en efectivo o instrumentos negociables del portador fue obtenido o generado a través de la perpetración de un delito. Yo creo que eso podría ser, diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Que me gustaría, a propósito de eso, pedirle a nuestra invitada de aduanas que me pueda aclarar de nuevo, porque yo puede ser que no haya entendido bien, pero estoy como medio confundido a propósito de esto. Yo tenía entendido que es hoy día un ilícito que está sancionado por la ley con penas de multa, en el fondo, algo de una entidad menor. El pasar por la frontera con más de $10.000 sin informarlo, y en el caso que tú lo informas tiene en el fondo un impuesto, y que la razón en el fondo para que podría tener alguien para pasar por la frontera con esa cantidad de dinero sería para eludir el impuesto. Yo lo que entendí de su posición es que ese impuesto no existiría un impuesto. Entonces, sí, que eso efectivamente es así. No entiendo muy bien en el fondo la razón por la cual alguien simplemente no declararía, y lo que aquí de cierta forma estaría haciéndose es, en este caso, crear una figura más agravada aún que hoy día no existe, que es efectivamente hacer ese paso por la frontera, o sea, que la conducta aislada de pasar por la frontera con una determinada cantidad de dinero sin que se pueda demostrar que ese dinero tuvo un origen ilícito, estaría siendo sancionada eventualmente con una pena de la misma entidad, a que si es que se puede demostrar que ese dinero tuvo un origen ilícito. Esto sin considerar la posibilidad de que pueda ser aprobado la letra B de la indicación mía, que lo que establecería es que se aplicaría siempre el máximo de la pena. Pero el rango estaría más o menos al mismo vecindario. Entonces me gustaría que Aduanas nos pueda aclarar un poquito mejor para entender bien cuál es la situación en que queda cada una de estas dos conductas, que lo que yo sostengo es que son conductas distintas, ambas ilícitas, o lo que entiendo es que sería ilícita la primera,
pero que evidentemente estamos hablando de cosas distintas, porque para graficarlo de forma bien clara, es muy distinto ser del cartel de Sinaloa a simplemente pasar por la frontera con más plata en el bolsillo de la que deberías tener. En abstracto, en el fondo, sin considerar, muy en abstracto y sin considerar otros elementos posibles. Estamos hablando de solo eso. Son conductas distintas, evidentemente. Sí. Ahora, entonces, lo que quiero entender y que me puedan aclarar qué tratamiento tiene esa conducta de aislado, solo eso. Pasas por la frontera con más plata de la que se autoriza en el artículo 4, estamos hablando de la ley de aduana, si no me equivoco. Y eso puntualmente. Muchas gracias. Ahora, a mí me queda meridianamente claro que la conducta típica es no informando o falseando la información. O sea, no es un delito ingresar $30.000 ni $100.000, pero tengo que informarlo. ¿Te fijas? Es el verbo extorsivo, es la conducta típica que se sanciona, no el ingreso, no ingresar $1 millón, sino que no informarlo o falsear esa información. Sí, le ofrezco la palabra al Servicio Nacional de Aduana. Señor subsecretario. Sí, muchas gracias. No logré escuchar la primera parte del debate y entiendo que hay una indicación que es la que genera el debate. Solo recordar dos hechos, que primero se está tipificando, ¿cierto?, el contrabando de dinero, hecho que no está tipificado como contrabando. Y al ser tipificado, existe la obligación de que todo tipo de contrabando sea informado a la unidad de análisis financiero. Por lo tanto, si es que el dinero ingresado sin declararlo a aduanas tuviera relación con algún tipo de delito o de crimen, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, narcotráfico, entendemos que al informar a la unidad de análisis financiero se establecería el punto que permita eventualmente llevar adelante una investigación de carácter criminal, y que eventualmente, si es que se tipificara un delito, tendría una sanción producto del tipo de delito que se desarrolla. Solo quiero aclarar eso en virtud de que efectivamente cuando se entra el dinero nunca se va a saber si es que está vinculado o no a un determinado delito o crimen. Siempre va a ser producto de una investigación posterior, y esa investigación posterior siempre va a estar acompañada de una sanción que va a ser proporcional al delito al cual está vinculado el dinero. Entonces, lo digo por el hecho de que al sumar la pena más grave, solo por el ingreso de dinero sin informar a aduanas, el origen de ese dinero podría tener desde un hurto hasta narcotráfico, por colocarlo ese rango, y lo estaríamos asimilando en términos de la pena. Solo hago esa observación tratando de comprender lo que se está debatiendo. Gracias, señor presidente, por su intermedio. Respondo al diputado señor Sánchez. Bueno, primero, tal como decía el subsecretario, aclarar que actualmente la no declaración de dinero sobre $10.000 constituye simplemente una infracción reglamentaria. Y la iniciativa de este proyecto, el fundamento de este proyecto es darle un tratamiento distinto y acorde a los países como Estados Unidos, como Reino Unido, países europeos que pasaron esta situación, este hecho a un carácter punible. Entonces, la idea un poco es modernizarnos en ese sentido, sobre todo yendo en camino de, como país, intentar combatir el crimen organizado. Actualmente, como decía, es solo una infracción reglamentaria y nosotros lo que hacemos es informarlo a la UAF, pero el dinero sigue su curso. Tampoco tenemos certeza de que eso vaya a llegar al Ministerio Público, porque ahí nosotros como Servicio de Aduana llegamos hasta la información a la UAF, ¿ya? Por otro lado, señalar lo que yo le estaba tratando de decir era que para nosotros como aduana, ¿ya?, la no declaración de este dinero es un hecho y da lo mismo de dónde venga.
para nosotros, como aduana, ¿ya? Porque no vamos a saber efectivamente de dónde viene. Claro, exacto, eso va a ser fruto de la investigación. Entonces, para nosotros va a ser contrabando y lo vamos a denunciar. Al denunciarlo, se va a abrir toda una investigación penal por parte del Ministerio Público para ver tanto el origen del dinero como la finalidad que tenía ingresarlo al país sin declarar. Y por otro lado, hoy en día todos los puntos de ingreso al país tienen tanto carteles como declaraciones que hay que llenar, donde a la persona se le informa que tiene que declarar. Entonces, actualmente, la persona que no lo hace es por algo, ¿ya? O no lo declara, o incluso si lo declara falsamente, ya ahí tenemos una intencionalidad dolosa. Entonces, eso se separa de la aprehensión que tenía el señor diputado de decir esto pudiese ser algo de una connotación un poco menor, ¿ya? Nosotros creemos que con toda la información que hoy día hay en los aeropuertos, en las fronteras terrestres, y con la misma documentación que se le exige al pasajero o a quien porta este dinero, es difícil pensar que no existe una conducta dolosa, ya sea para cometer un delito tributario interno, que sería impactar su renta o la renta de alguna sociedad, o para financiar otro tipo de crimen, pero eso va a ser finalmente producto de la investigación, ¿ya? Por otro lado, también señalar que, no recuerdo en este momento el numeral exacto, pero la ley 19.913, ¿ya? de esta ley que establece esta obligación de declarar, señala que el lavado de activos se castiga con la pena del delito base más alta, ¿ya? O sea, aquí también tenemos que ver que es importante la penalidad que se le dé al delito de contrabando en esto, porque si está asociada a un lavado de activos, esta pena va a ser determinante a la hora de que el juez fije la penalidad a aplicar. Muchas gracias, María Jamín. Yo lo que le quiero proponer al diputado Sánchez, si podemos adecuar su indicación en el siguiente sentido. Dejar sin efecto el número 1, que ya creo que estamos todos de acuerdo en que las conductas son distintas, y sí mantener la indicación número 2, pero no como un artículo 168 ter nuevo, sino que para incorporar un nuevo inciso segundo, siendo el actual tercero y así sucesivamente, que establezca que la conducta señalada en el inciso anterior se aplicará en su grado máximo si el dinero de cualquier denominación en efectivo o en instrumento negociable del portador fue obtenido o generado a través de la perpetración de un delito. No sé si le parece, diputado Sánchez, o si no votamos la indicación tal cual viene. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Lo que pasa es que la pena está establecida al final del artículo, por eso establecíamos que la conducta señalada en el inciso anterior se aplicará en su grado máximo. Diputado, señor subsecretario Monsalve. Es importante aclarar que el dinero que se ingresa puede provenir de la comisión de un delito, como también puede no provenir de la comisión de un delito, pero puede estar siendo ingresado para la comisión de un delito. Y por lo tanto, en ambos casos debería incorporarse en la redacción de la indicación. No puedo. Es como sancionarías un acto preparatorio y eso es excepcionalísimo. Yo creo que esa indicación... Claro. Sí, diputada Giles, disculpe, usted tiene uso preferente. Diputado Monsalve. O sea, Servicio Nacional de Aduanas, luego la diputada Giles. Y después. Señor presidente, entiendo que la indicación del diputado tiene que ver no con sancionar, o sea, no con establecer o tipificar una conducta distinta, sino que es una orden para que el juez aplique una determinada pena dentro de un rango. Claro. Y eso va a ser producto de una investigación posterior. Es decir, para nosotros denunciamos simplemente el contrabando, que es lo que estamos viendo. La investigación posterior, porque
Esto generalmente también ocurre que hay investigaciones más grandes, no sé, hay medidas intrusivas. Si en esa investigación se lograra determinar que ese dinero ingresó para efectos de cometer otros delitos aquí en el país, es el juez, es una orden, entiendo yo que esa es la intención del diputado, es una orden para que el juez aplique el tramo más alto dentro del rango de pena posible. Ok. Diputada Giles. Gracias, presidente. Presidente, me parece que está demasiado clara la situación, extremadamente clara. Yo estoy completamente de acuerdo con la propuesta que hace usted, que me parece que es la que corresponde en términos de técnica legislativa y la que además soluciona el grave problema de que antepusiéramos la comisión de un delito a que se haya cometido, ya que sería una aberración legal, y por lo tanto, presidente, yo le solicito que usted dé por cerrado el debate y someta a votación la indicación del diputado Sánchez, que entiendo él acepta la propuesta que usted ha hecho. Sí, muchas gracias, diputada. Antes le pido no solicitar, porque me queda solo una palabra del diputado Winter para no votar la clausura del debate que usted me ha solicitado. Es que lo mío es también sobre la votación misma. Por favor, diputado Winter. Lo que no me queda claro es si, porque yo preferiría que votemos la indicación del diputado Sánchez, Sí, eso vamos a hacer. completamente separada y no amoldada. No, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que, como esta indicación, O sea, pero quiero que además se vote después votamos el texto original. el texto original. Si es que se rechaza la indicación. Eh, Sí. Dice por escrito. Diputado Monsalve. Sí, quiero solo recordar la legislación que el Congreso ha tramitado en el último tiempo. Financiar una organización delictual o financiar una organización criminal hoy día constituye un delito, independiente de que esa organización no haya cometido el delito todavía. Quiero explicarme en eso. Por tanto, por eso es que se habla que se haya obtenido de la comisión de un delito o para la comisión de un delito, porque la tipificación de la organización delictual, la tipificación de la organización criminal, y en virtud del debate que ustedes van a tener respecto además al delito terrorista, se sanciona solo ser parte de la organización, no necesariamente haber cometido el delito. ¿Ah? Y por lo tanto quiero volver a insistir en que tanto el dinero puede ser obtenido de un delito como podría estar siendo ingresado para la comisión de un delito. Se me ha solicitado la clausura del debate en votación económica. Tengo que proceder. Sí, sobre el punto. ¿La clausura del debate? ¿Quiénes están a favor de la clausura del debate? Tenemos 3, 4, 5. Diputado Alonso también. 6. Estamos bien. Ok. Se declara cerrado el debate y vamos a proceder en... Para siempre sería... Corregida por... Corregida, sí. Sí. Ya, perfecto. Señor presidente, como usted lo ha dispuesto, tenemos para votación la indicación del señor Luis Sánchez, que incide en el numeral 2 del artículo primero del proyecto, que agrega un artículo 68 bis nuevo, en el sentido de que el señor Sánchez ya en su indicación primitiva, ¿cierto?, ha retirado el número 1, quedando el número 2, con la siguiente redacción. Solo el 2. Sí. La conducta señalada en el inciso anterior, señalada en el inciso anterior, se le aplicará la pena en su grado máximo si el dinero de cualquier denominación en efectivo o en instrumentos negociables al portador fue obtenido o generado a través de la perpetración de un delito. Esa es la redacción, señor presidente. Muchas gracias. Entonces vamos a votar el texto del Senado con la incorporación de este inciso segundo del 168 bis propuesto por el diputado Sánchez. Y vamos a votar eso, el inciso primero, este nuevo inciso segundo, el tercero, el cuarto y el quinto propuesto por el Senado, ya que la letra B, que está en la página número 3 del comparado, tiene una indicación del diputado Benavente que vamos a votar en continuación. Entonces vamos a someter
a votación en particular entonces el artículo 168 bis, en los incisos primero, el nuevo inciso segundo, el tercero, el cuarto y el quinto, que incorpora la indicación del diputado Sánchez. Sí, lo cambió. A la conducta. ¿Está bien así? Ya, En votación. perfecto. Bien, como lo señaló el señor presidente, el artículo 68 bis propuesto por el Senado, con excepción del literal B, sobre el cual hay indicación del señor Benavente, y con la indicación del diputado señor Luis Sánchez, que se leyó hace un momentito atrás. Quiero hacer una precisión. Siempre que yo voto, cuando hay una indicación, siempre se vota, y si es una indicación que modifica el artículo, con esa modificación. Y eso es lo que estamos votando ahora. Sí. La indicación con el artículo, claro, se vota. Pero esa se queda para el literal B, no. Si se rechaza la indicación, vuelvo al artículo. El artículo. Sí. Obvio. Sí. Cuando yo tengo un artículo, que tiene una indicación, yo no puedo votar aisladamente la indicación, sino que voto la indicación más el artículo. Si se rechaza, vuelvo al artículo. Se vota. Eso. En votación. Sí. De Benavente. Sí. En votación. Quedó afuera su literal Sí. para votar. Sí, perfecto. Sí. Literal B. Vamos a dar Solo la la, segunda la parte quedó bien. indicación Sí. Sánchez Leiva. Sí. Sí, Sí. qué bueno. Ya. Ya, Sí. entonces, señor presidente, don Gustavo Benavente, A favor. a favor. Sí. Doña Carol Cariola. Abstención, doña Carol. Don Marcos Silavaca. A favor. Está bien. Doña Pamela Giles. A favor. A favor. Don Andrés Lonton. A favor. Doña Catalina Pérez. A favor. Don Luis Sánchez. A favor. A favor. Don Leonardo Soto. Abstención, don Leonardo. Don Gonzalo Vinter. Presidente, a favor. A favor, don Muchas Gonzalo. gracias. Presidente, y además yo quisiera aprovechar de pedir que usted solicite la unanimidad para ver si se puede incorporar mi voto en la votación general, Súper. que no puede estar. Ok, diputado. Y también quiero pedirlo por la diputada Cariola en mi tiempo Sí. de votación. ¿Su voto, diputado Winter? A favor. A favor, don Gonzalo Vinter. Y señor, Sí, votamos el primer artículo. señor presidente. A favor. A favor, señor presidente. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 votos a favor, 0 votos en contra, 2 abstenciones. Se aprueba entonces por el average que plantea usted y solicito la unanimidad de la comisión para sumar la votación favorable que no incide en el resultado del diputado Winter, la diputada Cariola en el primer artículo y la diputada Giles. Y en la votación en general también. ¿Y en la votación en general también? No. Y en la votación en general, ¿estamos de acuerdo? Sí. Y la diputada Giles también. Se aprueba. A continuación. Pero ya lo votamos. Para continuar. Sí, después lo comentamos. Feliz. Sí. Oye, Señor- ahora corresponde votar Literal B. el literal B del 168 bis propuesto, donde hay una indicación del diputado Sánchez, del diputado Benavente, perdón, para reemplazar en la letra del guarismo 500 por 1000. Le ofrezco la palabra, diputado Benavente. Así es, no, gracias presidente. Si la indicación es muy simple, la verdad es que en la sesión anterior justamente tocamos el tema de que en esta norma se restringe la aplicación del principio de oportunidad. Primero, cuando hay desconocimiento por parte de la persona que interna la ilicitud del hecho y cuando esto excede en $500, digamos. Y esto porque muchas veces pueden haber errores de cálculo, digamos. Dadas las últimas alzas del dólar, etcétera, que algunas han sido bastante violentas, de 2 días, etcétera, a mí me pareció oportuno a lo mejor fijar una cantidad levemente superior, un número cerrado en $1000. Solamente eso, y la verdad es que no creo que afecte mucho el proyecto, pero me parece, hicimos un promedio ahí de las alzas del dólar de repente y quizá $1000 puede ser un Ok. Trató de abortar. Muy bien. ¿Estamos todos de acuerdo? Se ofrece la palabra sobre el punto. El Servicio Nacional de Aduanas y también el Ministerio del Interior están de acuerdo en ese guarismo. ¿Les parece que lo votemos por la misma votación anterior o lo votamos de nuevo? Con la indicación de Benavente. Bueno, pongamos en votación. El Ejecutivo está de acuerdo. Sí, ¿está de acuerdo
¿Está de acuerdo el Benavente? ¿Lo aprobamos por unanimidad, les parece? Las Si estamos todos- abstenciones, las abstenciones. Por eso ahora lo voto por unanimidad. Ah, por unanimidad, perfecto, ya. ¿Le parece por unanimidad? ¿Sí? ¿Les parece? Aprobamos el artículo de la letra B con el cambio del guarismo 500 a 1000 por unanimidad del diputado Benavente. Le hago una anotación de mérito en su hoja. Se aprueba por unanimidad. Esta era la página número 1 y 2 Sí. del comparado, ¿La que me falta? con estas indicaciones que es el 168 bis, y los números 3, 4, 5, 6, 6, que van desde las páginas 4 a 10 del comparado, no han sido objeto de indicaciones por las y los señores diputados. Entonces lo que yo les propongo es que no habiendo sido objeto de indicaciones, votemos por unanimidad estos numerales número 3, 4, 5 y 6 del artículo primero número 3, 4, 5 y 6 que constan en la página 4 a 10 del comparado. Los numerales 3 al 6 no han sido objeto de indicaciones, que están en las páginas 4 a 10 del comparado. Entonces los que les quiero proponer, que no habiendo sido objeto de indicaciones, los aprobemos por unanimidad. No, ya lo explico en general. Sí. Oye, ¿les parece, diputado Sánchez? ¿De acuerdo, diputada Cariola, diputado Winter? Hasta la diputada 11. Pérez, diputado Soto. ¿Ah? Que aprobemos por unanimidad todos aquellos artículos que no han sido objeto de indicaciones. ¿Sí? ¿Se aprueba por unanimidad? Diputado Longton, para tener la certeza. Sí, no sé. Se aprueba por unanimidad. El Ejecutivo y el Servicio Nacional de Aduanas. A continuación, pasamos a la página número 11 del comparado, donde el número 7, donde se reemplaza el artículo 189 y donde hay una indicación suscrita por los diputados. No, 11. La 11. 11. La indicación está ingresada recién, que la presenta el diputado Ilavaca, el diputado Soto y el diputado Leiva. Oye, esta indicación que hemos planteado es producto de la discusión o el intercambio de opiniones que tuvimos en la sesión anterior respecto de el plazo que tiene el Servicio Nacional de Aduanas para dar inicio a un procedimiento, para avisar. Y lo que establecía este artículo era que estaba supeditado, estaba inhibido el Ministerio Público si en este plazo de 5 o 30 días que se notificó al Servicio Nacional de Aduanas iniciaba o no iniciaba la investigación. Si me permiten, eso está claramente establecido que en el artículo 1, 2, 3, 4, 5, claro, el inciso quinto señala, propuesto, ante la negativa o silencio por parte del referido servicio, el Ministerio Público podrá iniciar de oficio la investigación penal. Entonces, el problema que planteábamos en la comisión anterior, en la sesión anterior de esta comisión, es que el Ministerio Público se veía inhibido de efectuar diligencias para el inicio de una investigación supeditado a lo que le responde al Servicio Nacional de Aduanas. Y en el plazo menor podía estar 5 días inhibido de realizar cualquier tipo de acción criminal. O 30 días, pero el menor. Entonces lo que nosotros proponemos es que en el inciso cuarto, a continuación del texto planteado, se establezca: sin perjuicio de lo anterior, esto es lo que se agrega, sin perjuicio de lo anterior, el Ministerio Público siempre podrá realizar los actos urgentes de investigación o los absolutamente necesarios para impedir o interrumpir la comisión del delito a los que se refiere el artículo 166 del Código Procesal Penal. Esa es la indicación. ¿Qué es lo que planteaba? Vuelvo a insistir, la voy a explicar.
que este inciso quinto decía, en los casos que el Ministerio Público tome conocimiento de hechos que revisten caracteres del delito, de contrabando, lo debe comunicar sin más trámite al Servicio Nacional de Aduanas, para que éste presente denuncia o querelle o manifieste fundadamente su decisión en contrario dentro de un plazo de 30 días corridos contados de la recepción de la comunicación. El Ministerio Público podrá reducir el plazo a 5 días hábiles cuando considere que la demora pone en riesgo el éxito de la investigación. Ese es el problema, porque lo que plantea el inciso siguiente es que ante la negativa o silencio o parte del referido servicio, el Ministerio podrá iniciar de oficio la investigación. Entonces, la discusión era, ante un hecho que revista caracteres de delito, el Ministerio Público tiene la obligación de informar al Servicio Nacional de Aduanas y tiene que esperar 30 o fundadamente 5 días para iniciar recién el procedimiento. Y nosotros consideramos que en esos 5 días efectivamente pueden haber muchas diligencias que puedan impedir una adecuada investigación, sobre todo entendiendo que las primeras diligencias son las más importantes ante la comisión de un delito, y por eso lo que nosotros proponemos en este inciso quinto, a continuación del texto, nuestra indicación es, sin perjuicio de lo anterior, el Ministerio Público siempre podrá realizar los actos urgentes de investigación o los absolutamente necesarios para impedir o interrumpir la comisión del delito, a lo que se refiere al artículo 166 del Código Procesal Penal. Diputado Winter. Sí. Diputado Winter. Sí, yo le quiero preguntar a los Soto y la vaca mocionantes de la indicación. Lo que pasa es que cuando el legislador determina que la potestad de accionar queda radicada en el servicio y no en el Ministerio Público, es por algo. Y ahí uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con los motivos que toma el legislador para decidir que quede radicado en el servicio, y ya sabemos que en el sistema en general, con los delitos tributarios, hay una discusión que tiene muchísimos años al respecto, donde hay posiciones encontradas en la doctrina. Me da la impresión de que cuando se establecen requisitos que son abstractos, como que sea urgente o que sea absolutamente necesario, que son dos conceptos que no tienen una definición concreta, que se pueda probar, mire, esto era o no era, le estamos otorgando al Ministerio Público una cierta capacidad de meterle presión al servicio, cuando el Ministerio Público tiene una posición distinta a la del servicio. Si nosotros creyéramos que es positivo que el Ministerio Público pueda presionar al servicio para ejercer las acciones, entonces en realidad nosotros estaríamos en desacuerdo con el espíritu de la norma en su párrafo anterior, y deberíamos decir que el Ministerio Público pueda accionar. Si no creyéramos eso, entonces resultaría peligroso otorgarle cierta facultad de presión, porque ¿qué pasa si el Ministerio Público dice, yo realicé esta serie de acciones de primeras diligencias y descubrí todo esto, y aún así el servicio ha decidido no accionar? Se meten en un problema todos, ¿ya? El servicio. Entonces se mete en un problema el servicio, claro, y no se estaría cumpliendo el espíritu de la norma. Entonces yo quiero entender bien, claro, cuál es la posición que tienen los mocionantes de esta indicación respecto al espíritu original de la parte que no están modificando. Diputado Soto, luego la diputada Giles y luego el diputado Benavente. Presidente, yo quisiera agregar que acá no hay una disputa sobre la acción penal entre aduanas y el Ministerio Público. No hay una disputa. No la hay. Porque el Ministerio Público, cuando se enfrenta a un hecho que reviste caracteres de delito, probablemente una incautación de contrabando en la frontera, por ejemplo, la norma dice que tiene que informarle al servicio de aduana. No puede hacer nada, solo informarle al servicio de aduana, quien tendrá 30 días o 5 días, pues hay 2 plazos, para decidir algo. Es decir, presentar la denuncia o de opinar que no corresponde la denuncia, en fin, para lo que sea, tiene un plazo de 5 o 30 días. Y aquí, estimado diputado Winter, está la clave. Hay una norma que está a continuación, dice que por intermedio del presidente, por supuesto, no estamos dentro del reglamento, ante la negativa o silencio por parte del servicio, el servicio no dice nada, o se niega, dice, no, el Ministerio Público, ¿sabe qué más? No vamos a presentar denuncia. Dice acá, el Ministerio Público podrá iniciar de oficio la investigación penal. Podrá investigar de oficio, entonces no hay una disputa, solamente hay un plazo retardatorio de la acción penal por parte del Ministerio Público, que a mí me parece que no tiene ni un sentido, porque lo que puede favorecer es básicamente la impunidad, porque puede favorecer, por eso nuestra
indicación dice, sin perjuicio de todo este procedimiento medio engorroso de información para saber una opinión que finalmente uno no considera, dice, sin perjuicio de todo eso, el Ministerio Público siempre podrá realizar los actos urgentes de investigación o los absolutamente necesarios para impedir o interrumpir la comisión del delito que se refiere el artículo 166 del Código Procesal Penal. Porque ¿qué es lo que tiene que prevalecer entre esta disputa de agencia? Tiene que prevalecer pesquisar, detener a los delincuentes. Y eso es lo que estamos haciendo valer nosotros, que si hay razones, si se ha establecido que hay un delito y hay razones para creer que hay razones urgentes cuyo retardo probablemente va a producir impunidad, el Ministerio Público puede hacer todo lo que sea necesario sin ese plazo de 5 o 30 días. Eso es. Eso es. Sí. Claro. Porque Actuar igual puede actuar preventivamente. siempre el Ministerio Público, siempre. Diputada Giles, usted tiene la palabra. Gracias, presidente. Presidente, yo en mi condición de populista penal asumida y populista en general, quiero suscribir esta extrañísima indicación del profesor Aldunate, que me parece que da en el centro del problema que tiene este proyecto. A mí me parece completamente necesario en mi condición de populista penal asumida meter en problemas justamente al servicio de aduanas. Creo que de eso se trata, hacia allá debemos avanzar, ¿ya? Ese sería el objetivo, que no lo tenía efectivamente en eso por su intermedio el diputado Winter, tiene razón. Esta es una indicación tan brillante que viene a socavar el corazón de este proyecto, cuestión que me parece fantástica, ¿ya? Y por lo tanto quiero suscribir con entusiasmo esta indicación que genera efectivamente, a mí lo único que podría mejorar esta extraña indicación del profesor Aldunate sería que fuera imperativa, que no fuera podrá, sino que deberá. No me atrevo siquiera a soñar con esa posibilidad, que sería como el paraíso del populismo penal expresado en esta indicación. Pero estoy muy a favor de esta indicación y me parece además muy importante lo que hace con este proyecto. Muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre esta indicación antes de someter la votación. ¿No quiere explicar nada? Sí, está clara, ¿cierto? A ver, yo... Diputado Longton se opone. Sí. Sí, no, a ver, me parece que es válida la discusión, me parece que hay un punto con respecto a lo que ustedes plantean, pero no me termino de convencer, y aunque no lo crean, el diputado Winter me disuadió en su... me persuadió de buena manera, y la verdad es que pareciera ser que se arma un híbrido entre un ente técnico que es aduana, y entre medio va a tener a la fiscalía, aunque por pocos días, porque hablamos de 5 y 30 días, involucrada en una investigación, pero sin una opinión técnica por parte de aduana de respecto a si hay delito o no hay delito. Porque además estamos hablando solamente de los delitos de contrabando, no estamos hablando de otro delito. Todos los delitos que tienen que ver con narcotráfico, crimen organizado, lavado de activos, bueno, es solo contrabando. De hecho, Diputado Longton, de hecho el 189, inciso primero, las investigaciones de hecho constitutivo de delito de contrabando, dice. Bueno, entonces, dicho eso, me parece que puede afectar la investigación que puede estar realizando o llevando a cabo aduana, sin perjuicio de que pueda, después de 5 días, que además es un plazo muy acotado, prudente, si es que hay una urgencia para poder abordar la investigación, para poder acotarlo por el Ministerio Público, porque lo que no puede pasar es que involucremos al Ministerio Público respecto a una investigación que no tiene todos los antecedentes que le puede dar aduana. Entonces vamos a tener paralelamente 2 investigaciones corriendo, y eso puede producir dificultades, precisamente si es que el acto tiene carácter de delito o tiene los elementos para hacer un delito de contrabando o no. Por lo tanto, me parece que esto podría complicar y además podría ser una complicación extra para el Ministerio Público respecto a este conflicto y de competencia o atribuciones que puede tener respecto a aduana. Sobre todo estamos hablando de un Ministerio Público que no tiene pocas causas, y bien le hace falta una mano, sobre todo de un ente técnico como el Servicio Nacional de Aduana. Así que me parece que yo voy a seguir como está, voy a aprobar la indicación como viene por parte del Ejecutivo desde el Senado. Eso, gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Longton. Señor subsecretario. Sí, presidente, yo primero quiero decir que estamos de acuerdo. Quiero decir además, no sé si para tranquilidad o para
intranquilidad de los diputados y diputadas que en realidad no hay populismo en esta indicación. La conducta del Ministerio Público respecto a la acción penal pública previa acción particular está arreglada ya en el Código Procesal Penal. Y en el inciso tercero del artículo 166, al cual hace mención la indicación, si uno se coloca después de la coma del 54, dice salvo, o sea, el Ministerio Público no puede actuar si es que no hay acción particular, salvo, dice, salvo para realizar los actos urgentes de investigación o los absolutamente necesarios para impedir o interrumpir la comisión de un delito, que es exactamente, textualmente, lo que dice la indicación. La indicación lo que repite textualmente es algo que está establecido como facultad del Ministerio Público en el Código Procesal Penal. Por lo tanto, el legislador ya se puso en esta condición y ya la resolvió. Y lo que está haciendo la indicación es simplemente adecuar esta norma a lo que establece el Código Procesal Penal. Ok. Oye, yo estoy de acuerdo. El texto propuesto por el Senado, estoy de acuerdo que se armoniza con el artículo 166, pero el texto propuesto por el Senado lo que plantea que en los casos que el Ministerio Público tome conocimiento de hechos que revisten cartera de delito. Y el inciso siguiente, ante la negativa o silencio, podrá iniciar de oficio. Entonces puede quedar en la duda, porque si es un delito de contrabando que está dentro de las áreas reguladas, yo le entiendo. Si está en la misma aduana de aeropuerto o del puerto, oye, que hay una intervención. Pero ese delito de contrabando no distingue dónde se comete. Y se puede cometer en una feria libre. Y en una feria libre puede haber un contrabando de cigarrillos, por ejemplo. Entonces, ¿se va a inhibir de iniciar las primeras diligencias para ver de dónde lo compró o para interrogar? No. Hay otros delitos, pero es claramente un delito de contrabando también. ¿Cuál es el delito principal? Puede ser venta ilegal sin autorización. Pero el principal, pero si puedes pesquisar una red de narcotráfico, de contrabando, obvio. Oye, pero yo creo que está claro, reafirma, es armónico con el 166 y vamos a proceder a votar entonces. ¿Sí? ¿Está de acuerdo? ¿Por qué no? Vendiendo ilegal sin permiso. Pero es que eso no es delito. Es un delito tributario. No, pero no es delito. Sí, está de acuerdo. Pero la venta de artículos sin permiso, pero es que en una feria libre, donde no estás obligado a entregar IVA, a donde hacer boleta, muchas veces tú vendes cualquier cosa y puedes pedir un control. En votación. Entonces vamos a someter a votación el número 7, que es el artículo 189. Disculpe, quería decir algo. Si usted tiene, si quiere. No, era solo para explicar. Pero no, si no. Okay. Entonces vamos a someter a votación entonces el número 7, que es el artículo 189, con la indicación propuesta que consta en las páginas 11, 12, 13 y 14 del comparado. Sí. ¿En el mismo artículo? Sí, pues esta es la que va al inciso octavo. Claro, pero vamos a votar hasta el número 7, porque en el número 8 hay una indicación. Hasta el número 7. Y si no tiene indicación, sí. No, porque hay otra indicación también, una segunda indicación nuestra. En el numeral 8 de ese artículo. Entonces vamos a proceder a votar el artículo 189 hasta el numeral 7, vale decir desde la página 11 hasta la 15 del comparado, con la indicación propuesta que está latamente discutida. Vamos, démosle. Lo que vamos a votar es la indicación. Por unanimidad. Claro. Que deberíamos votar las indicaciones por el artículo. No, pues se vota la indicación con el artículo siempre. Sí. Y si se rechaza, se vota el artículo propuesto. Sí. Sí, porque la indicación no obliga. No, porque la indicación aislada no sirve si no está dentro del texto. No, está bien, pero se vota, el fondo está votando. En votación. Ya. Gracias, señor Con el presidente. texto. Como se ha dispuesto, el numeral 7, como lo ha señalado el presidente, solo hasta
el numeral 7 del mismo, de la página 15 del comparado. Muchas gracias por acompañarnos, diputado. Porque en la número 8 tiene una indicación. Don Gustavo Benavente. En contra de la indicación. En contra de don señor Gustavo. Doña Carol, diputada Carol Cariola. A favor. Diputado don Marcos Ilavaca. A favor. Diputada Pamela Giles. Por la afirmativa de mi excelente indicación populista. Es. Don Andrés Longton. Don Andrés Longton. Me voy a abstener. Abstención, don Andrés. Diputada Catalina Pérez. A favor, secretario. A favor, gracias. Don Luis Sánchez. A favor. A favor también don Luis Sánchez. Don Leonardo Soto. A favor. A favor, don Leonardo. Don Gonzalo Winter. A favor. A favor, don Gonzalo. Y señor presidente. A favor. A favor, señor presidente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, perdón, don Diputado Jorge. Sandra. No lo había visto. A favor. Don Jorge a favor también. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 1. Presidente, 911 hasta el numeral 7. Se aprueba entonces 911 hasta el numeral número 7. En el numeral número 8... La coherencia con la cifra que se aumenta. ¿Qué aumentamos? Se aumentó la cuantía de una hipótesis de contrato que el contrato de dinero a $10.000. Oh, perfecto. Y como teníamos unos guarismos muy chicos actualmente en la Ok. Universidad del 168, Oye, hay otra indicación que hemos presentado recién en función del aumento del guarismo de 10.000 a 11.000, que era 500 y 1.000. Entonces, lo que nosotros queremos proponer para que sea acorde ese texto en el artículo 178, en el ordinal 1, para sustituir el guarismo 10 por 20, en el ordinal 2, para sustituir el guarismo 10 por 20 y el guarismo 25 por 125. ¿No? Perfecto. Pero mira, antes de eso, disculpen, yo me equivoqué de indicación. Lo que corresponde ahora es votar el número 8 del artículo 189, que está en la página 15 del comparado. El artículo actual señala 15. Claro. ¿Dónde está? En la página. Se entenderá especialmente que se trata de hechos cuya entidad requiere la persecución criminal cuando se trate de delitos. Página 15. Perdón. El 8, inciso tercero. Página 15, al final de la página 15, discúlpenme. Se entenderá especialmente que se trata de hechos cuyas características requieren la persecución penal cuando se ejecuten en grupo o pandilla, sean o no constitutivos de organizaciones delictivas o criminales. La indicación propuesta lo que propone es, al final de la página 15, Andrés. Es que no está. 8, inciso Es la tercero. que se distribuyó con fotocopia. No está en el comparado. Está en la fotocopia. Perfecto. Esta es una norma solamente adecuatoria a la ley de crimen organizado, que ya no habla de grupo o pandilla. Y por eso lo hemos reemplazado por: se entenderá especialmente que se trata de hechos cuyas características requieren la persecución penal cuando se ejecute el hecho formando parte de una agrupación u organización de 2 o más personas destinadas a cometer crimen o simple delito, siempre que esta o aquella no constituya una asociación delictiva o criminal de que trata el párrafo 10 del título 6º del libro 2 del Código Penal. Claro, lo que hace es adecuar a la nueva ley de crimen organizado esta indicación, única y exclusivamente. Adecuatoria, pero igual tenemos que votarla. Entonces le propongo, si lo aprobamos por unanimidad, ¿estamos todos de acuerdo? Se aprueba por unanimidad. Y tengo la duda con la última indicación, que es al artículo 178, Ya lo despachamos. que es cambios ordinales, que ya lo despachamos, Sí. pero teníamos una última indicación que quedó dando vuelta.
que yo le quiero proponer al servicio, a Camila o al Servicio Nacional que nos den cuenta de ello, de esta indicación. Sí. De los guarimbos. De 10 a 20, de 10 a 20, de 25 a 125 y de 25 por 125. Que lo había pedido. ¿Ese es el artículo? ¿En qué página está el comparado? ¿En la página 7? Página 7. Explíquela, María Camilo, usted tiene la página. Sí, pero los vamos a orientar para que tengan una... Camila, tú lo sabes. Todo lo que firma Soto me muestra porque la sí. ¿Qué dice la... No, sube la multa. No. ¿Qué dice la Señor. indicación de... Ahí viene. Aquí. María Camilo, usted tiene la página. Gracias, señor presidente. El proyecto que venía aprobado por el Congreso, por el Senado, ya subió las multas. Eso se aprobó por el Senado. En esta nueva indicación, lo que se está haciendo es subir la cuantía de las mercancías objeto del contrabando, ¿ya? Que son 3 tramos, que ya los contiene el artículo 178. Esta vez los sube, porque como se suben las penas privativas de libertad, ¿ya? Es solamente para guardar concordancia, para respetar y no infringir el principio de lesividad y proporcionalidad de la pena, ¿ya? La norma actual establece que la mercancía objeto del contrabando, el valor aduanero, ¿ya? Si es inferior a 10 UTM, se aplica solo multa. En caso de reincidencia, se aplica una pena privativa de libertad de presidio menor en su grado mínimo. Sí. Luego, si la mercancía valorada va entre 10 a 25 UTM, se aplica presidio menor en su grado medio. Y luego, sobre 25 UTM hacia arriba, actualmente se aplica presidio menor en su grado máximo y en determinadas circunstancias, como mercancía sujeta a tributación especial o adicional, se puede subir un grado la pena. O sea, ahí en ese caso puede llegar a crimen, ¿ya? Como este proyecto sube las penas privativas de libertad para estar acorde, ¿ya?, con la realidad del comercio exterior actual, porque el comercio exterior actual estamos hablando de mercancías de gran valor, muchas veces de defraudación tributaria importantísima, ¿ya? Entonces se suben las penas, pero para efectos de guardar una proporcionalidad, el principio de proporcionalidad, también en esta indicación lo que se hace es subir el monto, la cuantía de las mercancías, para que no sean tan bajas. Eso es. Si son bajas, ¿en cuánto quedaría, por ejemplo? ¿Qué penas quedarían las bajas, las que están como hoy día están? Subsecretario. Eso. Sí, el principio que queda el proyecto del aumento de las penas para el delito de contrabando. Y las penas estaban asociadas a montos de contrabando, de 0 a 10, de 10 a 25, de 25 hacia arriba. Por lo tanto, cada tramo, hablemos de los tramos, no hablemos de los montos todavía, el tramo más bajo tenía una multa y en el caso de reincidencia, presidio menor en su grado mínimo. ¿Qué cambia ahora? El tramo menor pasa a tener presidio menor en su grado medio. El tramo medio tenía como pena presidio menor en su grado medio, ahora pasa a ser presidio menor en su grado máximo. Y el tramo más alto, que tenía presidio menor en su grado máximo, queda con presidio menor en su grado máximo, o eventualmente presidio mayor en su grado mínimo. Deme el título de abogado. ¿Cómo voy? Voy ya. Dicho eso, se considera que el aumento de pena tiene que ir acompañado de una modificación de los montos de tramos. Entonces, lo que se propone es que el primer tramo, que iba hasta las 10 UTM, ahora sea hasta las 20. Después el tramo medio sea entre 20 y 125. Y que el tramo más alto sea sobre 125 para que sean coherentes. Para que sea proporcional a la pena, y el Ejecutivo está, por supuesto, de acuerdo. ¿Ok? Se ofrece la palabra.
¿Se ofrece la palabra? Claro, para mantener la proporcionalidad, entonces, votamos la indicación. Le pido la unanimidad de la comisión. Sí, ¿Se aprueba? Lo que sí, en rigor, debo hacer, Margarita me lo hace ver, es que tengo que solicitar la unanimidad para reabrir el debate del 168. ¿Estamos todos de acuerdo y votar esa indicación? Sí. Entonces se reabre el debate y además se aprueba la indicación. A continuación... Señor presidente, una breve introducción. Para que se faculte a la Secretaría para hacer las adecuaciones formales, porque esta indicación complementa más bien. Perfecto. Para que nosotros podamos hacer los arreglos de... Entonces, facultamos a la Secretaría para que haga las adecuaciones que sean formales correspondientes. Formales. Se aprueba por unanimidad. Gracias. Oye, quisiera hacer dos peticiones, un minuto y estamos terminando. Nosotros sancionamos con la indicación el numeral 8 del artículo 189, que es el séptimo, y nos queda sancionar lo que a continuación sigue de ese artículo, los incisos finales de ese artículo, y además no han sido objeto de indicaciones el artículo número 2 del proyecto que viene del Senado. El artículo 2 modifica la ley número 19.913 que crea la unidad de análisis financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos de la siguiente manera. Número 1, sustitúyese en el literal A del artículo 27 la frase en el artículo 168 en relación con el artículo 168 número 1, ambos, por la siguiente. En los artículos 168 en relación con el artículo 168 número 2 y 3, 168 bis y 169 todos. Esto está en la página 17 del comparado. Sí. Además, el número 2 de este artículo, que está en la página 18 del comparado, que tampoco ha sido objeto de indicaciones, que señala, sustituyese el artículo 39 por el siguiente, artículo 39, la infracción de lo dispuesto en el artículo 4 estará sujeta al control y fiscalización del Servicio Nacional de Aduanas y se sujetará al artículo 168 bis de la Ordenanza de Aduanas y demás normas pertinentes. Además, el artículo 3, que introduce modificaciones al Código Procesal Penal, señala, intercálense en el artículo 129 del Código Procesal Penal un inciso cuarto nuevo del siguiente tenor, pasando los actuales incisos cuarto, quinto y sexto a ser incisos quinto, sexto y séptimo respectivamente. Esto está en la página 20 del comparado y señala, tampoco impedirá la detención y la incautación del dinero en efectivo o en instrumentos negociables al portador por parte de agentes policiales en caso del delito establecido en el artículo 168 bis del decreto con fuerza de ley número 30 que aprueba la ordenanza de aduanas. Insisto, eso en la página 20 del comparado, y todos estos artículos segundo y tercero no fueron objeto de indicaciones, y por eso le quiero pedir a la comisión que lo aprobemos por unanimidad. ¿Estamos todos de acuerdo? Antes de... Por favor. Sí, la Secretaría tiene que hacer una observación. Sí. En relación con el número 1 del artículo 2 del proyecto de ley. ¿Ya? Página es 17. Sí, que requiere una adecuación también. Una adecuación, sí, porque mientras se tramitaba este proyecto, se publicó y entró en vigencia la ley de delitos económicos, que a su vez modificó este artículo, creo que es el 27, de tal manera que es una cosa, digamos, adecuatoria, netamente, porque es una cosa, además, de adecuatoria formal, en el sentido de que lo que se sustituye acá es en el artículo 168 en relación con el artículo 168 número 1, ambos. Y en virtud de la ley de delito económico se agregaron, en este caso, los numerales 2 y 3. Dice, quedó en el artículo 168 en relación con el artículo 168 número 2 y 3, ambos debería quedar. Perfecto. Es una educación nada más que porque entre tanto se modificó la ley de delito económico. Ok, durante entonces la tramitación de este proyecto se aprobó la ley de delito económico y lo que nos plantea el señor secretario es adecuar esa norma. Sí, y aquí presenta usted la... Ok. ¿Estamos todos de acuerdo? Diputado, o sea, señor subsecretario, ¿usted no está de acuerdo? Sí, solo para claridad, presidente, ¿Sí? Creo que es muy preciso establecer con claridad el contenido de lo que se está excluyendo. Porque en la práctica, lo que se está estableciendo ahí, aquí Camila me puede complementar, ¿cierto? Tiene que ver con que el delito de contrabando sea considerado delito base del lavado de activos. Y esto, entiendo, Camila, tú lo puedes precisar, al eliminar el número 1, estaríamos dejando aquellos delitos de contrabando que son de menos de 20 unidades tributarias mensuales como delitos
que no existe, no serían delitos bases para el lavado de activos, y en ese sentido el Ejecutivo no está de acuerdo con sacarlo. Camila, sacar, no entiendo bien qué sacamos. Sí, por eso. Sí. Sí. Efectivamente, mientras estábamos tramitando este proyecto, como bien dice el secretario, se aprobó la ley de delitos económicos y ahí se había hecho una adecuación ya al artículo porque el artículo tenía un defecto, que es que solamente sancionaba como delito base del lavado de activos el contrabando establecido en el número 1, que era el contrabando que tiene un menor monto en relación a las UTM. Entonces, lo que nosotros propusimos, paralelamente mientras se tramitaba el proyecto de delitos económicos que hoy es ley, que todos los delitos de contrabando, más el de declaración maliciosa y el contrabando de dinero, fueran delitos base del lavado de activos. Y esa situación no la consideró el proyecto de delitos económicos, que ahora es ley, entonces solamente establece el 178 números 2 y 3. Entonces estaríamos dejando fuera la hipótesis del contrabando del número 1, que es el que establece la sanción para el contrabando de menos de 20 UTM. Pero, disculpe Camila, entonces lo que plantea el secretario al leer ¿eso sí corresponde o no está de acuerdo con esa declaración? Acá se excluye el número 1. Dice 178 números 2 y 3, que es lo que plantea el proyecto, o sea, la ley, digamos, ya de delitos económicos, y agrega el 168 bis y el 169. Pero el número 1 ya está excluido en la ley. Sí, pues no está. En la ley vigente ya no está. Por eso. Y nosotros estábamos porque fueran todos. Pero la indicación que está propuesta por el texto... Prefiero una norma que no exista. Claro, no existe el número 1. Dice, lo que está el numeral 1 dice, sustitúyese en el literal A del artículo 27 la frase, sustitúyese, dice, la frase en el artículo 168 en relación con el artículo 178 número 1. Eso lo está sustituyendo por el 2 y el 3. Pero resulta que ya el número 1 no está en la ley. La ley ya dice 2 y 3, entonces la ley ya corrigió lo que el numeral está tratando de corregir. Si ustedes quieren incorporar el 1 de nuevo, habría que hacer otra indicación. Pero esto no dice que el 1 quede. ¿Ok? Sí. Entonces, yo creo que la precisión que da cuenta Secretaría es la realidad, porque la ley 19.913 con la última modificación contempla el número 2 y 3, elimina el 1. Entonces, esta adecuación que pretendemos hacer con la Secretaría es justamente una remisión al actual texto de la 19.913. No agregamos ni sacamos nada. Solo hay una remisión a la ley vigente que establece el delito base. ¿Ok? Entonces, damos por no reproducidas. Sí. Pero sí queda. Esto es lo que queda, en definitiva. Claro. Lo que queda es en los artículos 168 en relación con el artículo 178 número 2 y 3, 168 bis y 169. Que es tal cual lo que quieren ustedes. No está tal cual como ellos quieren. Claro. Ellos quieren además agregar el numeral 1. Pero el 1 no corresponde. Si ellos dicen que sí. Sí. Si dice que sí, entonces tendría que haber una indicación que además Claro. se lo agregara. Oye, vamos a dar un minuto, porque puede ser, como hay una modificación de la ley, puede ser un texto distinto. No, pero está. Entonces, si lo quieren agregar, tienen que hacer una indicación que lo agreguen. ¿Sí? Que se vote como estaba, efectivamente. Entonces, ¿estamos todos de acuerdo entonces en votar? Yo di lectura a todos los que no tenían indicaciones, que es el resto del proyecto, y esta observación que se hace con el número 17 del comparado ha sido aclarada por Secretaría. Entonces pido que lo votemos por unanimidad, si estamos todos de acuerdo y está de acuerdo también el Ejecutivo. Se aprueba por unanimidad, diputado Sánchez, Benavente y la vaca Vinter. Se aprueba por unanimidad. Se despacha el proyecto y lo que corresponde ahora es designar diputado informante, y para estos efectos vamos a asignar a don o doña. ¿Votó usted recién
Segundo y tercero juntos. Ah, ya, perfecto. Y leí lo que quedaba del 168 y también hice esa salvedad después de la indicación. Perfecto. Por unanimidad. Segundo. Lo leí todo eso en pato. Y artículo tercero. Sí. Ya, tenemos, voy a anotar la unanimidad. ¿Quién está? Diputado Benavente, diputada Cariola. Benavente, Cariola Diputado y la Vaca. Diputada Giles no está, diputado Lonto tampoco, diputada Pérez tampoco. Paco Diputado Sánchez. Sánchez, Sí. Vinter. Diputado Soto no, diputado Vinter sí y diputado Leiva Sí. sí. Ok. 1, 2, 3, son 600. Se aprueba por unanimidad, 600. Y, Y corresponde designar diputado informante. Y la Vaca. Marco, diputado informante o Marco y la Vaca. Está el miércoles. El miércoles está en tabla. Miércoles está en tabla. Se designa diputado informante al diputado y la Vaca y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.